Cordial saludo. Con base en este video, quiero hacerles una retroalimentación para el proceso de la segunda unidad Evolución de la Hacienda Colonial número 2, que trató el tema de la formación de un sector de clase, la burguesía azucarera del Valle del Cauca, y que está contemplado en el texto de Charles Collins. Para realizar este ejercicio, se trataba de identificar, se trataba de describir, de explicar una serie de hechos sociales, económicos y políticos que obstaculizaron a Santiago Eder su proceso de creación empresarial en un comienzo. Es muy importante este primer momento porque allí hubo una serie de obstáculos que afectaron y que, digamos que en cierta medida pudieron haber retrasado el ejercicio que Santiago Eder se había propuesto. En segundo lugar, también una serie de hechos sociales, económicos y políticos que obstaculizaron, pero también hubo hechos que facilitaron esa formación del sector de clase, la burguesía azucarera. Entonces, pues vamos a pasar a mirar cada uno de esos hechos de manera detenida. Santiago Eder, pues como sabemos, enfrentó esos obstáculos y realmente hay que darle una preponderancia a estas situaciones por lo que él fue el líder, el promotor de un ejercicio tan importante como introducir un ejercicio capitalista, ¿no es cierto? Un ejercicio empresarial en el Valle del Cauca y que ha dado pues los resultados que algunos ya conocemos. Entonces miramos los hechos sociales, el ambiente social tradicional resistido al cambio de todos y muchos terratenientes en el Valle del Cauca que no habían entendido todavía que habíamos entrado en una nueva era. Entonces esa resistencia al cambio se expresaba, por ejemplo, en la resistencia a emplear nuevas tecnologías. Se demostraba también en algunos sectores los motines populares contra la misma empresa y contra las acciones de Santiago Eder. Se expresaba en el reclutamiento forzado de los trabajadores que Santiago Eder contrataba, en vista de que también a nivel de la clase, los sectores proletarios, digámoslos así, se encontraban también en unas condiciones diferentes de las que habían enfrentado en el periodo anterior. Tenemos entonces también los impedimentos o los obstáculos económicos para que Santiago Eder pudiese desarrollar su empresa, como por ejemplo el posicionar sus nuevas tecnologías industriales para el cultivo y el transporte de la materia prima, las maquinarias a vapor que debió utilizar también para la transformación de la caña en azúcar. La contratación de la mano de obra, como vemos también, es un factor de obstáculo económico. Las dificultades para el transporte, no solamente para el transporte para comercializarla, el azúcar en la región y a nivel internacional, sino también para importar todo el equipaje que requería su industria, como las maquinarias, como los insumos que ellos necesitó en su momento. Y otro es aspecto económico de obstáculo, la ausencia de servicios públicos como la ausencia de agua potable y de energía. Pasamos ahora a los obstáculos políticos que realmente nos faltaron. Bueno, primero los obstáculos, la ausencia de una estructura institucional sólida, importantísimo, porque realmente el Estado como tal no tenía una existencia sólida, estaba apenas en construcción, porque las mismas guerras civiles también lo habían impedido de alguna manera. Entonces tenemos que Santiago Eder se veía afectado por esa falta de estructura al no tener las posibilidades o la claridad para contratar la producción de alcohol que él estaba ya produciendo. La falta de seguridad para sus intereses económicos que le debería proveer el Estado. Dificultades para enfrentar pleitos judiciales y conflictos políticos que él en ese momento poseía. Por ejemplo, para la demarcación de sus propiedades, pues había pleitos porque no estaba claro cuáles eran los límites de su territorio para hacer los cobros de las deudas.
la instrumentalización de la política cuando él encontró como obstáculo para sus intereses el hecho de que aquí se instrumentalizara la política. Si yo no era amigo de alguien, mis intereses de pronto no estaban favorecidos. Entonces, pues como lo vemos, pues Santiago Eder entra en esa lógica también, para buscar la manera de apoyar sus intereses individuales, haciéndose nombrar embajador, haciendo relaciones con líderes políticos de alto nivel. Pasamos a los obstáculos para la formación de un sector de clase, que ya también estamos viendo que este proceso de formación de la clase empresarial vallecaucana dedicada a la agroindustria también contó con obstáculos. Obstáculos sociales. Los conflictos en los años 30 entre paneleros y azucareros. Paneleros que no se interesaban por ingresar en una dinámica diferente, más empresarial que la que tenían, y que de alguna forma el Estado les privilegiaba. Había inconformidad laboral, puesto que realmente frente a esa actitud estatal todavía tan difusa, no había una solidez legal para la contratación de los empleados y por supuesto empiezan a organizarse los primeros sindicatos y también a presentarse una serie de reacciones como los incendios en los cañaduzales. Bueno, pasamos a los obstáculos económicos. Obstáculos económicos como el hecho de que los altos precios en el mercado llevaban a la importación de azúcar, cuyo precio era mucho más económico. Y sigue aún todavía habiendo esa misma disyuntiva entre el precio del mercado a nivel local del azúcar y el precio del azúcar importada. Ausencia de medios de transporte, continuábamos en la misma lógica porque no fue tan fácil dotar de vías de comunicación a Colombia y realmente las conexiones para la distribución interna y aún también para la distribución externa, ¿no es cierto? Los puertos, vemos en este momento que aún Buenaventura tiene una cantidad de dificultades. Conflictos entre los ingenios para el funcionamiento de las primeras agremiaciones. No necesariamente el hecho de que se agremiaran quería significar que estaban trabajando colaborativamente, que había un ejercicio en función de un objetivo colectivo. Sociedad Seccional de Crédito Azucarero en el 1933, que es tal vez una de las primeras acciones agremiales. Dificultades también con otras agremiaciones, como la Sociedad de Agricultores del Valle del Cauca, porque esta sociedad, si bien es cierto, participaban algunos miembros del sector de la caña, no quería decir que estos tuviesen el poder decisorio que tenía un número más significativo de agricultores y de ganaderos que hacían parte de esta sociedad. Entonces, las decisiones, la mayoría se tomaban perjudicando de pronto o no favoreciendo de la manera como se esperaba al sector cañero. La Cámara de Comercio de Palmira, otra organización también a la que ellos pertenecían, pero que privilegiaba a los paneleros en un principio. Pasamos a los obstáculos políticos. La actuación del Estado esporádica y poco consistente. Como decíamos, realmente también en el caso de Santiago Eder, el Estado no tenía una formación realmente sólida para poder enfrentar y trabajar en función de políticas públicas que para este caso favoreciera los intereses del sector agroindustrial de la caña. Conflictos por el control de precios y la importación de azúcar. Por supuesto, aquí se presentó una situación entre este proceso de importación de azúcar que estaba favorecida de alguna manera por el Estado y los precios que tenían los mismos agroindustriales, ¿no? Que recuerden que realmente en algún momento Hernando Caicedo propuso que el consumo del azúcar no fuera para el interior del país, sino el consumo de panela. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de que el azúcar que saliera fuera subsidiada por el Estado y vendida a nivel internacional.
Derrumbe parcial del Estado. Si bien es cierto, había una situación esporádica y poco consistente, cuando llega la violencia del liberal conservador, pues se derrumba en cierta medida las características del Estado, hay violencia política, hay ausencia física del Estado y por supuesto crisis de legitimidad. Pasemos ahora a hechos que sí facilitaron, porque si bien es cierto, hubo obstáculos, hubo facilidades para que este sector de clase se conformara de la manera como existe y ha existido. Los estrechos vínculos familiares en el caso de los hechos sociales, matrimonios, reuniones sociales en los clubes más importantes que aún ellos mismos crearon para sus encuentros, para sus reuniones familiares y aún también para sus reuniones empresariales. Hechos económicos. Las situaciones comunes de las tres familias más fuertes y de los tres grupos más sólidos que ha tenido realmente la agroindustria de la caña, todos tres ubicados en el valle geográfico del río Cauca, todos tres con una propiedad de los medios de producción muy sólida, pues obviamente, como podemos decir, lo primero la tierra, una propiedad muy importante, y luego, por supuesto, en la medida en que fueron llegando las maquinarias y fueron llegando los diferentes recursos para la producción del azúcar. Intereses económicos compartidos del sector sectorial, en el sentido de que no solamente estaban concentrados en la agroindustria, sino también se expandieron sus intereses a otros sectores de la economía, como puede ser el sector financiero, como podía ser el sector comercial, el sector de dotación de infraestructura, como lo fue la energía, como lo fueron las vías, ¿no es cierto? Entonces, allí estaban presentes y en cierta medida, ¿por qué? Porque sus intereses en la agroindustria estaban de alguna manera también favorecidos con los intereses vinculados a otros sectores de la economía. La canalización de actividades en común a través de agremiaciones como Azocaña, Cenicaña, que realmente cuando se establecen estos gremios ya hay un ejercicio de mucho más consolidación, de más trabajo colaborativo, digamos así, y que de alguna manera pues se habrían podido ir superando ciertos obstáculos que tenían entre ellos mismos. Concentración y control de la producción en esos tres grupos tan importantes, ¿no es cierto? La producción de la agroindustria de la caña ha estado en una gran medida concentrado en estas tres familias. Participación en sociedades anónimas de otros negocios, ¿no es cierto? Pero participación de estas mismas familias en esos negocios. Y el control familiar en cargos directivos, tanto de la producción propiamente de la agroindustria como también en estas otras entidades o en estas otras ramas de la economía que mencionamos anteriormente. Bueno, y finalmente miramos los favorecimientos políticos, digamos. Cuando llegan los gobiernos liberales entre los años 30 y 45, digamos, Olaya Herrera, López Pumarejo, perdón, hay un ejercicio importante para favorecer el crecimiento económico del país y, por supuesto, la agroindustria de la caña pues tiene un cierto favorecimiento. Papel activo en la creación de organizaciones gremiales tiene realmente estos gobiernos. Compañía Distribuidora de Azúcar, Estación Agrícola Experimental de Palmira, trae la misión Chardón en 1930. En fin, cierto tipo de políticas surgidas durante esos gobiernos que van a favorecer directa o indirectamente a la agroindustria de la caña. Y la incidencia, ¿no es cierto?, de estos empresarios en el campo político e ideológico de la región. Es muy importante, directamente ubicándose en ciertos cargos e indirectamente apoyando ciertos candidatos o ciertos gobernantes que llegaban a la región a gobernar. Muchísimas gracias, espero pues que este ejercicio haya sido para favorecer fortalecer su conocimiento al respecto. Un abrazo.